Dark Phoenix of Konoha escrito por White Angel of Auralon capítulo 1 Engaño. Una persona vestida de gris oscuro corría de una sombra de una casa a otra. Nadie se dio cuenta de que la persona era rápida. No se pudo notar nada que pudiera identificar a la persona. Tal como fue la intención de dicha persona. Si lo identificaran, habría acusaciones masivas sobre él haciendo algo ilegal. Lo que solo resultaría en que lo arrastraran hacia el anciano nuevamente. No, tenía otros planes esta noche. Las calles vacías de su pueblo natal, usó el término hogar muy libremente, estaban funcionando bien para sus planes. Finalmente llegó a su escondite. Presionó una piedra en una pared, y dijo que la pared se deslizó a un lado silenciosamente, las maravillas de los sellos silenciadores, y lo dejó entrar. Tan pronto como entró, la pared se deslizó hacia atrás, fingiendo que no se podía encontrar nada de interés allí. La persona encendió una linterna y ahora se pudieron identificar los rasgos. La persona medía alrededor de 1,50 m de altura, era delgada, masculina y vestía pantalones de color gris oscuro con vendas negras en los tobillos y una camisa gris de manga larga que se mantenía en su lugar con protectores de brazos grises. Llevaba guantes negros con placas de metal sin brillo en la espalda. Su cabeza estaba oculta por una capucha y una máscara que solo dejaba sus ojos descubiertos. Ahora se quitó la máscara de la parte inferior de la cara y se bajó la capucha. El cabello amarillo puntiagudo se reveló al igual que 3 marcas de nacimiento como bigotes en las mejillas del niño. Bajó las escaleras detrás de la puerta disfrazada y llegó a una habitación después de 5 minutos de caminar. Encendió las luces y ahora se veía toda la habitación. La habitación era enorme. Era rectangular y estaba dividido en 6 partes por muros a la altura de los hombros. Solo una parte estaba completamente cerrada, la del extremo izquierdo. 4 partes tenían aproximadamente el mismo tamaño y 2 duplicaban su tamaño. Caminó hacia una pared en una de las partes más pequeñas y sacó 3 rollos de sellado de su bolsa en su cinturón. Desenrolló un pergamino que estaba etiquetado con armas y comenzó a abrir el contenido. Varios shuriken y kunai, una espada corta, 2 katanas, 4 kodachis, una hoz de cadena, un recipiente con senbon, 2 shuriken de molino de viento y 4 dagas se sacaron del rollo de sellado y se colocaron, clasificados por clases, en un estante donde había otras armas. Fueron almacenados. Las armas más grandes, como las espadas de varios tamaños, iban en la pared junto al estante. Luego, el niño caminó hacia otra estantería en la parte vecina, que estaba cargada de pergaminos de diferentes tipos. Los estantes individuales estaban etiquetados con la categoría de la información en los pergaminos. Un estante tenía un letrero para el agua, uno para el viento, uno para el fuego, uno para la tierra y uno para los rayos. Luego estaban los no elementales, taijutsu, kenjutsu, fuinjutsu, técnicas de clanes, política y familias nobles, geografía, supervivencia y estrategia. Volvió a abrir el contenido del segundo pergamino y clasificó los pergaminos que sacó en las categorías respectivas. Tendría que revisarlos más tarde, pero ahora tenía otras cosas que hacer. El último pergamino que sacó reveló que contenía bolsas que tintineaban cuando se movían. Había monedas en ellos. Otras bolsas crujieron, había billetes en ellas. Guardó el dinero en las bolsas en una caja fuerte junto al estante con los pergaminos. Un buen botín esta noche. El chico se dijo a sí mismo. Realmente me gustan los exámenes de Chunin. Siempre obtengo muchos suministros nuevos de esa manera. Fue a la parte que estaba en el lado derecho más lejano de la habitación. Había un pequeño baño con ducha, lavabo, inodoro y bañera en la parte trasera y una cocina en la parte delantera. Abrió la ducha y mientras esperaba que el agua se calentara se desvistió. Probó el agua y luego se metió bajo la ducha. Disfrutó del agua tibia durante algún tiempo antes de tomar la espuma de la ducha y limpiarse el cuerpo. Cuando se hubo lavado, se lavó el cabello con champú. Una vez que estuvo limpio, cerró el grifo, salió de la ducha y tomó una toalla de un soporte. Se secó el cuerpo y el cabello antes de ponerse el camisón. La parte opuesta al baño, la que estaba completamente separada del resto de la habitación, era un dormitorio con muebles que él mismo había hecho. Tenía un armario, una cama, una mesita de noche y una cómoda. La alfombra, la manta, las almohadas y el colchón que había comprado bajo un jutsu de transformación. Nadie, ni siquiera el anciano Okage sabía sobre este escondite. Aunque estaba bajo tierra y, por lo tanto, no entraba luz natural, era seguro. Un hecho que ningún otro lugar en todo el pueblo podría pretender ser para el niño. El menor de todos su residencia oficial.
Bueno, si alguien lo buscara, solo encontrarían un clon de sombra suyo tirado en la cama, fingiendo ser él. Fue un gran golpe de suerte que tuviera el hábito de observar las verdaderas pruebas genin del Jonin Sensei. Hace 3 años, cuando tenía 9 años, había visto a un extraño Jonin con cabello plateado puntiagudo y una máscara facial como la suya, que solo tenía un ojo descubierto de toda su cara, usando el jutsu. Primero pensó que era el clon normal que enseñaba la academia, pero era diferente ya que el clon podía atacar como el original. Había visto el sello de mano que usaba el Jonin y luego comenzó a entrenar el jutsu. El jutsu del clon de sombras se había convertido en su jutsu favorito. Primero, podría hacer mucho más con el apoyo de los clones de sombras. En segundo lugar, se había enterado después de 2 semanas después de finalmente lograr hacer el jutsu, que cada vez que uno de sus clones se disipaba, él y los otros clones obtenían los recuerdos del clon disipado. Le había ayudado enormemente en su entrenamiento. El pueblo estaba completamente en su contra, eso lo sabía desde que era un niño. Quizás había un puñado de personas que no lo odiaban directamente. No sabía con qué frecuencia había estado en el hospital debido a su odio. Pero había encontrado formas de evitarlo. Sabía que la única forma de no ser golpeado más era volviéndose más fuerte que los que lo golpeaban. No le importaba si los lastimaba más. Los que lo atacaban iban a pagar, pero fortalecerse no sucedió de la noche a la mañana y también necesitaba cubrir todas sus bases para no ser ejecutado por orden del consejo, sus mayores enemigos en la aldea. Había descubierto la razón de su odio hacía 5 años. Se había vuelto más inteligente después de robar pergaminos y libros de almacenes viejos y sin usar en la academia. En su mente, no estaba mal lo que hizo, era simplemente sobrevivir en este pueblo jodido. Si bien el Hokage era uno de los pocos que no lo odiaba y lo protegía, de lo contrario estaba seguro de que ya estaría muerto. Estaba demasiado viejo y cansado para hacer su trabajo correctamente. Él, Naruto Uzumaki, o más bien Namikaze, incluso si nadie sabía que se había dado cuenta, era el contenedor del Kyuubi, el zorro de 9 colas que había atacado la aldea el día en que nació. Y por alguna razón, todo el pueblo había sido informado sobre ese hecho y lo odiaba por la conexión con el zorro. Como si hubiera elegido convertirse en el contenedor de ese demonio. Pero no, lo vieron como el zorro. Estúpidos bastardos. Incluso él, con su conocimiento autodidacta en sellar, sabía que él y el zorro eran 2 entidades separadas. Un día, cuando estaba limpiando los cuartos de almacenamiento en la Torre Hokage después de una broma, su única forma real de mostrar su frustración con la aldea, encontró una caja con el kanji del cuarto. Había liberado la caja de polvo cuando un Nodachi mal colocado cayó de un estante superior y le cortó el brazo. Parte de la sangre de la herida cayó sobre el sello que mantenía la caja cerrada y el sello se abrió mucho para sorpresa de Naruto. Rápidamente se vendó la herida del brazo con la manga ya arruinada de su chaqueta y luego abrió la caja. Encontró algunas cosas personales que le habían dejado a Yondaime. Un certificado de matrimonio y su propio certificado de nacimiento que decía que sus padres eran Minato Namikaze y Kushina Namikaze, Mee Uzumaki. Se había sorprendido al descubrir eso, pero sabía que solo tendría esta única oportunidad de ver si su padre y su madre le habían dejado algo. Por alguna razón, el Hokage le había mentido diciéndole que no sabía quiénes eran sus padres. Estaba herido porque el anciano le había mentido y decidió no decirle que ahora lo sabía. En la caja había algunos documentos para cuentas bancarias, vio que debería haber heredado una gran fortuna, la escritura de un terreno en las afueras de Konoha, él verificaría el lugar más tarde, decidió, y algunas fotos de sus padres. Los tomó y los escondió en su cuerpo. Supuso que si todavía quedaba una casa, se guardaría mucho allí. Ver el lugar había sido una muy buena idea. Encontró una casita, solo planta baja, primer piso y sótano, pero era obvio que el responsable del interior la había elegido con cariño al detalle. Encontrar la casa había sido difícil ya que había sido escondida con sellos nuevamente, no era de extrañar con la reputación de genio de su padre, pero después de 4 horas de búsqueda había encontrado el sello que lo dejó entrar. Encontró un pequeño estante de jutsus, muchas notas sobre el sellado con la espiral Uzumaki en ellos, un libro sobre el clan Uzumaki de Whirlpool Country y uno sobre el clan Namikaze de Fire Country. A estas alturas ya había leído los 2 libros y conocía la historia de sus clanes. Lo hizo sentir aún más resentido hacia la población general de Konoha. Debería haber sido tratado como a la realeza. Incluso si hubiera sido lo suficientemente feliz como para ser tratado como todos los demás.
del libro del clan Namikaze descubrió que la hija del Nidaime Hokage se había casado con el heredero del clan Namikaze, lo que convirtió a su padre en nieto del Nidaime y a él mismo en bisnieto. El Shodai era su tío bisabuelo. El único Hokage con el que no estaba relacionado era el Sandaime, e incluso el anciano lo trataba como un segundo nieto. También estaba relacionado con la esposa del Shodai, Mito, que había nacido como Uzumaki y se había casado con Ashirama Senju en un matrimonio político para fortalecer los lazos entre Konoha y Uzushio más que la relación distante entre Senju y Uzumaki. Mito Uzumaki había sido la tía abuela de su madre. También había encontrado los diarios de sus padres que le informaban que desde Mito siempre había sido un Uzumaki quien contenía el Kyuubi. Su madre había escrito cómo había venido a Konoha para reemplazar al viejo Mito. Cómo no había sido condenada al ostracismo por el zorro como nadie más que Sandaime y los más altos consejeros lo sabían. ¿Por qué diablos no habían hecho lo mismo por él? ¿Por qué dejarles saber a los aldeanos que era un Jinchuriki? No tiene sentido. Levantó la manta de su cama y se subió a la cama. Se acostó después de poner el despertador. Miró la foto de sus padres en la mesita de noche y sonrió. Tendría que estar en la academia a la mañana siguiente y no quería recibir demasiada atención no deseada. Mientras mantenía la imagen de un idiota, era simplemente más seguro dejar que los aldeanos pensaran que él no era una amenaza hasta que estuviera listo para darles el infierno. No se saltaba las clases a menos que lo echaran. Fueron los constantes intentos de sabotaje los que lo hicieron desarrollar su resentimiento contra la aldea. Si tan solo pudiera escapar, pero sabía que eso no estaría permitido y no podría escapar del Anbu. No, primero necesitaba llegar a ese nivel. Que todos lo subestimen. Mientras el Hokage mantuviera a raya los peores ataques, perseveraría. No había habido ningún ataque serio en 5 años. Lógico, ya que los atacantes más despiadados siempre habían sido los Uchiha, pero con ellos controlando la policía militar, no se había hecho nada contra ellos. Oficialmente, si uno de los atacantes había sido capturado, había sido disciplinado, pero extraoficialmente sabía que se salieron con la suya. Había sido una de las pocas personas felices por la masacre de Uchiha. En su opinión, Itachi Uchiha había hecho una buena acción matándolos a todos. Y él mismo también se había beneficiado. Ya había encontrado su escondite actual 3 semanas antes de la masacre de Uchiha. Había sido una gran coincidencia. Había huido de otra turba de aldeanos borrachos cuando buscaba un escondite en el callejón estrecho. Se había apoyado contra la piedra que activaba el mecanismo, con la piedra muy baja en la pared. No era de extrañar que el lugar no hubiera sido encontrado ya, y hubiera caído hacia el pasillo oscuro, solo para que la pared se deslizara hacia atrás. Al principio le entró el pánico en la oscuridad, luego se calmó y encendió una cerilla para ver dónde estaba. La linterna ya estaba allí y la había encendido para explorar el lugar. Toda la sala subterránea estaba llena de cosas espeluznantes. Había tirado la mayoría de ellos después de recuperarse de su estómago revuelto y muchas cosas útiles. Algunas cosas fueron horribles. Como partes del cuerpo en vasos con algo de líquido para conservarlas. Afortunadamente, esos habían sido realmente pocos. Quizás 10 o así. Las otras cosas le fueron mucho más útiles. Un estante con algunos rollos de jutsu, algunas armas, equipo médico, rollos médicos, información sobre venenos y dichos venenos en botellas, y algunas máquinas que estaba bastante seguro se usaban para torturar personas. Las máquinas ahora estaban almacenadas en la segunda parte de la habitación en el lado izquierdo. Guardó allí todas las cosas que realmente no necesitaba, pero que no quería tirar. ¿Quién sabía cuándo algo podría ser útil, incluso si no sabía si alguna vez entraría en TI? La noche después de la masacre de Uchiha, se había infiltrado en el recinto vacío y había buscado cualquier pergamino o arma sobrante que pudiera agregar a sus posesiones en la habitación secreta. Había encontrado muchos de ellos, incluso si no podía estar cerca de la cantidad total de jutsus que poseía el Uchiha. Llevaba un gran saco con él y los metió todos dentro. No había forma de que dejara ese tipo de conocimiento atrás para que la aldea bastarda se beneficiara cuando los Uchihas, en su opinión, tenían que compensarlo mucho. Afortunadamente, no se colocaron guardias alrededor del complejo, por lo que fue fácil colarse allí. Todos estaban ocupados persiguiendo al culpable. En esa noche había conseguido 27 pergaminos con jutsus de todo tipo. La mayoría eran jutsus de fuego. No quería arriesgarse a ser atrapado por accidente y regresar a su escondite. Durante las próximas semanas había ido al complejo de Uchiha 2 veces más, pero los equipos de limpieza obviamente ya habían recogido las cosas buenas restantes.
Bueno, él mismo había tenido un buen botín y ahora tenía muchos jutsus que podía aprender. Con los pergaminos del escondite, sus pergaminos robados y libros de la academia y los pergaminos Uchiha que aprendió mucho sobre taijutsu, los pergaminos médicos fueron muy útiles ya que explicaron dónde un cuerpo era más vulnerable. Genjutsu succionó en esa área. Al principio, y ninjutsu. Pronto se dio cuenta de que su principal problema era el control de los chakras. Tenía tanto chakra y tan poco control que se metía con sus jutsus en la academia. Afortunadamente, había un pergamino que describía todos los ejercicios de control de chakra conocidos con los pergaminos médicos. Estaba realmente agradecido de haber encontrado este lugar. Si bien el dueño anterior tenía que ser un canalla, obviamente también había sido un buen shinobi. Desde entonces, Naruto se había entrenado en la habitación secreta, aprendió cómo evitar que los aldeanos le cobraran de más, principalmente cazando en el bosque para obtener carne y pescado, recolectando plantas comestibles y cultivando algunas verduras en un pequeño campo que había comenzado a 4 millas de distancia de la aldea. En una parte del bosque no solía venir ningún ninja normal. Los civiles no abandonaban las carreteras principales si viajaban fuera de Konoha, por lo que su campo oculto estaba a salvo. Trabajó en paz, conocía los ejercicios espiando a los equipos Genin, que fueron entrenados por sus Jonin senseis, entrenó sus técnicas de armas también como era posible sin un compañero de entrenamiento, trabajó a través de los ejercicios de control de chakra y comenzó con ninjutsu de bajo nivel. Era de mañana y Naruto se preparó para el día siguiente de tortura. Odiaba tener que fingir ser un idiota. Debería ser alabado como un genio. Sabía que ya podía vencer a todos los Chunin de la aldea y a la mayoría de los Jonin. Los únicos de los que no estaba tan seguro eran los Jonin de élite, los Anbu y, por supuesto, el Hokage. Después de todo, solo tenía 12 años y aunque era fuerte y tenía más poder físico que todos los demás niños de su edad, incluido el chico que imitaba a Gai Maito, el mejor maestro de taijutsu de la aldea, estaba limitado en lo que su cuerpo podía soportar. Tenía la ventaja de que el Kyuubi curó sus heridas durante la noche, que incluían los músculos que se desgarraron por el entrenamiento. Durante el último año se había preparado enormemente para tener la oportunidad de salir de la aldea en misiones. Era el último año que sería civil. Había jugado con la idea de graduarse temprano, pero sus posibilidades eran mejores con su grupo de edad. Siendo el hijo del Yondaime Hokage, tendría que poder defenderse de los enemigos de su padre que pudieran reconocerlo. Después de algún tiempo había llegado a la conclusión de que probablemente esa era la razón de las mentiras del Hokage. El anciano siempre trató de protegerlo, pero no tuvo tanto éxito. El Consejo Civil tenía demasiado poder político para que el anciano controlara todos los aspectos de la vida del pueblo. Y antes de que no fuera un ninja, no estaría bajo el poder del Hokage. Si bien el Hokage como su tutor oficial siempre estuvo incluido en sus castigos por las bromas, la mayoría del Consejo Civil trató de joderlo allí nuevamente. Y como la parte ninja del consejo lo estaba descuidando en su mayoría, no había posibilidad de que volviera al Consejo Civil en este momento. Afortunadamente, los exámenes de graduación fueron en 2 días. Entonces finalmente saldría de la academia, conseguiría un Jonin Sensei y podría empezar a mostrar sus habilidades. Bueno, dependiendo del Jonin, pero normalmente podía confiar en que el anciano no lo pondría en contacto con otro odiador de demonios. Había algunos Jonin que al menos lo tratarían de manera neutral. Salió de la habitación y apagó las luces. Cogió la linterna encendida y se acercó a la entrada. Había una mirilla en la pared que le permitía comprobar si había gente afuera, pero normalmente el estrecho callejón estaba vacío. Después de todo, no había entradas a las casas en el callejón y era demasiado estrecho para guardar cosas. Había algunos botes de basura en un extremo, pero eso era todo. Abrió la pared y salió. Llevaba la abominación naranja que el único dueño de la tienda, que incluso le había vendido ropa, había pensado que era apropiada para él. Por supuesto que le habían cobrado de más, pero a la noche siguiente se había llevado las cosas que había pagado con el dinero que le habían exigido ilegalmente. Siempre hizo esto. Si el dueño de una tienda le cobraba de más o lo echaba, tomaba lo que el dueño de la tienda le debía o le hacía una broma a la tienda que lo echó. Por supuesto, nadie sabía de su compensación. El consejo tendría un día de campo. Pero como nadie pudo probar nada y nunca encontraron ninguna de las cosas robadas en su poder, no tenían caso y el Hokage se había negado a permitir que lo castigaran sin pruebas. Desde el día en que aprendió los clones de las sombras, había enviado un clon de las sombras para que fingiera entrenar en un campo de entrenamiento todos los días.
Su clon fingió realmente apestar pero nunca se rindió. Lo único cierto sobre su personalidad que le mostró al pueblo fue la actitud de nunca rendirse. Todo lo demás fue falso. Naruto llegó a la academia y se sentó en la parte de atrás de la habitación, apoyando la cabeza sobre la mesa y tratando de dormir un poco más. A nadie le importaría realmente. El único maestro que intentó que prestara atención fue Iruka Umino. Naruto sabía que a Iruka tampoco le agradaba por el zorro, pero el Chunin era al menos lo suficientemente profesional como para no dejar que influyera en su trabajo. Solo por esa actitud, Naruto respetaba a Iruka. No le agradaba, pero lo respetaba. Naruto se despertó de nuevo cuando las mejores Fangirls Uchiha de la clase, Sakura Haruno e Ino Yamanaka tuvieron su entrada ruidosa todos los días. Realmente, todo ese esfuerzo para un emo cuya única ambición en la vida era matar a Itachi. Y el bastardo ni siquiera era tan fuerte. Claro, para ser un estudiante de la academia era fuerte, pero con toda la ayuda que le habían ofrecido varios ninjas en la aldea, ya debería ser Chunin a estas alturas. Podría haberse graduado hace 2 años si lo hubiera elegido, pero no lo hizo. Naruto sabía que Sasuke no era tan buen ninja como lo había sido su hermano mayor y nunca lo sería. Itachi era un genio poco común. Inteligente y potente. No sucedía a menudo que esos dos rasgos se juntaran en alguien tan joven como lo había sido Itachi cuando se graduó. Genin con 7, Chunin con 10, Jonin con 12 y Capitán Ambu con 13. Ese fue un récord impresionante. Sasuke estaba demasiado obsesionado con la venganza para alcanzar su máximo potencial. Su odio hacia Itachi lo estaba reteniendo. Si bien entrenaba mucho, se concentró en las cosas que su clan le había enseñado antes de que todos fueran asesinados. Lo que significaba que tenía una sólida comprensión del estilo de Taijutsu Uchiha, que dependía del Sharingan, que Sasuke aún no había activado. También conocía un jutsu de fuego de rango C, el gran jutsu de bola de fuego que Naruto sabía que a los Uchiha les había gustado mucho usar, cuando podían salirse con la suya también con él. Sasuke era el mejor en sus estudios, los 3 ninjutsu básicos que se enseñaban en la academia. Y con sus armas arrojadizas. Pero toda la conversación sobre vencer a Itachi un día carecía de sus habilidades en cualquier cosa fuera de ese conocimiento y habilidad. No conocía el Genjutsu, que incluso Naruto después de miles de horas colectivas de entrenamiento de control de chakra, que se había vuelto mucho más fácil con los clones de sombras, había podido aprender. No tenía un arma además del kunai y shuriken estándar que tenía. Aprendió a usar en combate. Naruto había elegido seguir el ejemplo de Sandaime y aprender a usar un bastón Bo, y también sabía cómo usar un tanto como arma de respaldo. No sabía nada sobre sellos, una habilidad que Naruto en la ambición de seguir en los pasos de sus padres ya había dominado, y su uso de otras herramientas faltaba masivamente. No, mientras que Sasuke era hábil para un ninja normal de su edad, estaba lejos de ser un genio. Ese título se regalaba demasiado fácil hoy en día. El genio Hyuga Neji del año pasado, Sasuke de este año y probablemente los otros años también habían tenido un genio en ellos. A Naruto realmente no le había importado. Ahora las dos chicas que pelean con gatos intentaron resolver el asunto a quien se le permitiría sentarse junto a la persona que le gustaba. ¿Qué más había de nuevo? Si hubieran mirado se habrían dado cuenta de que había 2 asientos al lado del bastardo. Y dijo que Emo ni siquiera les prestó atención. Simplemente cavilaba como siempre. Finalmente, Iruka llegó y envió a las dos chicas a sentarse lejos de Sasuke y comenzó con la repetición de los exámenes. Naruto haría lo necesario para pasar la prueba, pero no mucho más. Quería anotar bajo para ser puesto en el mismo equipo que Sasuke, el único al que se le garantizaría pasar. Simplemente no había forma de que al precioso Uchiha se le permitiera reprobar su verdadero examen de Genin. Y para mantenerlo feliz, le asignarían un Jonin fuerte que podría enseñarle mucho. Bueno, con las habilidades de espionaje perfeccionadas de Naruto, obtendría las mismas ventajas una vez que consiguiera que el equipo pasara. Sabía un poco sobre los Jonins, que normalmente se enfrentaban a equipos. Para pasar una prueba, solo tendría que saber cuál obtuvo como sensei y actuar en consecuencia. Incluso sabía lo que Kakashi Atake, el extraño Jonin del que había copiado el jutsu del clon de sombras, quería de sus equipos. El hombre era un gran creyente en el trabajo en equipo. No es tan difícil de lograr si conseguía que el emo cooperara para probar. El jutsu que estaban repitiendo hoy era el de transformación. Bueno, Naruto tenía su propia versión que usó para avergonzar a Iruka. El jutsu sexy. Una transformación real contraria a la ilusión normal. No es que nadie supiera de esta diferencia.
Naruto había creado ese jutsu para distraer a los perseguidores y noquearlos. Juró que el pueblo estaba formado por más del 95% de pervertidos. Iruka fue derribado por una hemorragia nasal gigante. Naruto luego tomó la opción segura y huyó del aula donde casi todas las chicas querían castrarlo por usar tal jutsu en su presencia. Fue a Ichirakusa y pidió 7 tazones de ramen. Si bien era parte de su máscara, a Naruto realmente le gustó el ramen en Ichirakusa. No le gustaba el ramen empacado que vendían las tiendas. Simplemente había bebido demasiado cuando era más joven. Era la única comida que podía pagar y cocinar con sus limitadas habilidades. Los ramen en Ichirakusa eran mejores y más saludables. Consiguió algo de la carne, el pescado y las verduras que su cuerpo necesitaba de aquí. Si bien había mucha sal en el caldo, y el chakra del Kyuubi lo ayudaba a mantenerse saludable, no había mucho que temer. Había comenzado a cazar y pescar 2 meses después de encontrar la habitación secreta, lo que le dio al zorro más nutrientes con los que trabajar. Su campo de verduras luego se agregó a su dieta una vez que sus esfuerzos por cultivar verduras dieron frutos. Naruto aprendió a vivir de la tierra. Con el clima templado en Fire Country, no tenía que temer por un clima extremadamente frío que haría imposible cultivar cosas. También recogió nueces y frutas de los árboles y arbustos en el bosque para agregar a su dieta. Se mostró en él finalmente teniendo un crecimiento acelerado. Cuando empezó en la academia, era uno de los niños más pequeños de la clase. Una vez que cumplió 9 años, fue uno de los más altos. Comprensible cuando vio las fotos de su padre. Minato Namikaze había sido alto. Si bien obtener leche fresca y huevos había sido un problema al principio, una vez que dominó el jutsu de transformación, ese problema se resolvió. Fue a comprar las cosas que necesitaba y no las podía cazar o cultivar por él mismo y las consiguió sin problemas. Sin embargo, no compró todo lo que necesitaba porque no quería darles su dinero a las personas que lo odiaban. Podía hacer mejores cosas con ellos, como esperar a la caravana de comerciantes que venía a Konoha 2 veces al año y comprarles las cosas que quería. Había comprado su nuevo atuendo, uno que usaría una vez que se convirtiera en ninja, durante su última visita. En 1 semana y 2 días, el día en que se asignaron los equipos, lo presentaría por primera vez. Finalmente llegó el día de los exámenes de graduación. Naruto respondió correctamente las preguntas suficientes para aprobar esta parte y no meterse en problemas si no le fue demasiado bien en la parte del ninjutsu. No sabía cómo los profesores tomarían su clon jutsu. Lanzamiento de armas y taijutsu en promedio, estaba bien para él golpear a un estudiante de una familia civil con su estilo de luchador callejero. No revelaría que era competente en los estilos de taijutsu Uzumaki y Namikaze. Eso esperaría hasta que él estuviera seguro de que nadie podría joderlo más. Luego llegó el momento de la última parte. Iruka anunció que tendrían que mostrar el jutsu clon. Naruto suspiró. Este fue definitivamente otro intento del consejo de arruinarlo. Era bien sabido que era pésimo en este jutsu. Pero con todo su entrenamiento de control podría engañarlos. Entró a la habitación donde Iruka y Mizuki estaban esperando para probarlo en el jutsu. Naruto, que quería graduarse, se concentró duro para reducir la cantidad de chakra que usaba a la menor cantidad posible que pudiera manejar. Bunshin no Jutsu. Gritó y apareció una nube de humo. Cuando el humo se disipó, había 20 Naruto que podrían llamarse clones adecuados. La coloración era demasiado débil, pero eran clones viables. Naruto exhaló aliviado. Iruka aceptaría esto, incluso si no fuera perfecto. Bueno, eso es una sorpresa, Naruto. No había necesidad de hacer tantos clones. Iruka dijo sorprendido de que Naruto hubiera logrado hacer el jutsu. Nunca antes lo había bajado. Bueno, Iruka-sensei. Me entrené muy duro para este jutsu y de alguna manera esta es la menor cantidad posible de clones que puedo hacer y todavía es muy difícil. Naruto dijo frotándose la cabeza con vergüenza. Maldito mocoso demonio. Este es un resultado aceptable. Iruka lo pasará ahora y puedo olvidar mi plan de usarlo para robar el pergamino. Estaba seguro de que fracasaría. Mizuki despotricó mentalmente. Definitivamente has mejorado mucho. Pasas, Naruto, incluso si aún deberías continuar trabajando en este jutsu hasta que puedas hacer que tus clones sean perfectos. Necesitan un poco más de color. Comentó Iruka y le tendió una diadema. Lo haré, Iruka-sensei, gracias. Dijo Naruto, sin siquiera fingir su felicidad por graduarse.